Un joven en la Marina. ¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Zaldúa. Me desempeño como coach y mentor profesional y apoyo a personas en su proceso de transición de vida. Actualmente dirijo la firma HR Alliance y represento mi propia firma gerardosaldua.com. La trayectoria sobre la cual he forjado mi trabajo como mentor va en trabajar en procesos de evolución personal y en atender esos cambios que como profesional debemos atender y debemos forjar. El verdadero reto como un profesional, sea activo o trabaje de manera independiente, es entender que esos momentos de transición nos llevan a situaciones y ambientes diferentes. Trabajar como mentor implica un compromiso. Primero es el aceptar esa parte opuesta vista en el mentí y esa parte de complemento para generar el proceso de mentoría. En realidad en la mentoría son tres los actores: el mentor, el mentí y la propia mentoría. Entonces ese enganche que se realiza cuando trabajamos y cuando complementamos esa apertura y esa disposición, es cuando se da la magia y es cuando yo le llamo alquimia en ese proceso de transformación. El acudir a escuchar situaciones y necesidades me ha dado la pauta para poder crear trajes a la medida, para poder identificar el actor y las consecuencias que dan esas acciones para poder emprender. De ahí nace Talent Tools, de ahí nacen esas herramientas que fortalecen y que apoyan en esos procesos de transición. Te invito a que nos acompañes, a que trabajes junto con nosotros para este proceso de alquimia y de crecimiento personal y profesional. Es por ti. Para los que desconocemos la experiencia y la vida de un marino hay muchos escenarios inimaginables. Uno de ellos es el pasar días sin ver y pisar tierra firme. ¿Cuánto fue el tiempo máximo que pasaste en alta mar sin ver ni pisar un trozo de tierra? ¿Y cómo fue la experiencia? El tiempo máximo que me llevó navegar fue de 23 días. Tuve la fortuna de navegar de Canadá al canal de Suez. Sobre tu pregunta de cómo se siente uno, quiero externar que mi primera experiencia fue de autoconexión. En el momento en que te pones en el barco y das un giro de 360 grados, te das cuenta que solo eres tú y la tripulación con la que estás acompañándote. En ese momento nace primero un sentido de confianza en ti mismo y en el equipo que te acompaña. Me tocó viajar cuando iniciaba mi función como ingeniero naval, con responsabilidades específicas y atendiendo las diferentes funciones que trascienden las 24 horas en un buque que no para, que desde que arranca su máquina no para hasta llegar al puerto destino. Mi experiencia trascendental es que en esos 23 días hubo días en calma, días soleados, días con tormentas y, por qué no decirlo, días nublados que parecían entristecer, pero en el momento en que te das el tiempo para valorar esos colores, esas sensaciones, esos aromas que se perciben en alta mar, te das cuenta y te autodescubres a través de las emociones sentidas. La gran experiencia que puedo compartir es que si trabajas desde ti, lo demás automáticamente adquiere un sentido diferente. Por eso mi lema: entiéndete a ti mismo y comprenderás el universo y todo lo que te rodea. Conócete y te autodescubrirás. En un confinamiento tan largo, en un espacio cerrado con la misma tripulación y rodeados de agua, ¿cómo es el día de crisis mental a bordo? Ese día donde extrañas a la familia,
donde el cansancio te dobla y no hay una puerta de salida para escapar? En primer lugar, la formación como marino se da en un ambiente de internamiento, en un ambiente en donde estás en una universidad y esa universidad te lleva alrededor de 3 a 4 años en donde tienes prácticamente una disciplina como si estuvieras en un barco, desde un horario de despertar, desde un horario para estudiar, para atender rutinas, en donde mentalmente en la formación que se le da a un marino se adquiere esa disciplina y se forja para que la persona comprenda que es una situación que estás por vivir y que comienzas a entender en el hacer esas repeticiones constantemente y se vuelve un hábito y se vuelve una costumbre el que trabajes en ese proceso de aceptación y compromiso. El segundo comentario es cuando el propio ruido de la máquina se vuelve tu arrullo, el propio ruido de la máquina se vuelve tu sintonía para trabajar esas 24 horas, porque así como un barco no para, las actividades dentro del mismo tampoco, el tener responsabilidades, rutinas, tareas asignadas, te hace comprender que esa misma rutina te crea un tipo de mentalidad para aceptarlo y para comprometerte para que eso continúe a través del tiempo. No recuerdo haber sentido tristezas, quizás soledad sí, pero tristezas no, porque yo estaba seguro que con una bendición de Dios y con mi trabajo bien hecho lo podía lograr. Y eso sucedió a pesar de muchas situaciones adversas. La realidad es que estoy aquí. Dentro de esos mismos momentos, ¿hubo alguno donde perdieras la confianza en ti mismo? Creo que sí. Uno que estuvimos en alta mar y tuvimos una falla mecánica. Nos encontrábamos al sur de las Islas Azores, prácticamente en medio del Océano Atlántico. Existió una falla en el barco y estuvimos varados, así se dice, cuando te paras en alta mar. Estuvimos varados alrededor de 2 días mientras se hacían las reparaciones. Y en el momento en que yo salí a cubierta, me tocó ver un tiburón como de 18, 20 metros dando la vuelta al barco. Creo que duró alrededor de unas o 10 horas, en donde incluso en ocasiones yo sentí que me miró a los ojos. Salió lentamente, se detuvo y se me quedó viendo hacia la cubierta donde yo estaba en la parte superior y después volvió a dar vueltas, tres veces, se volvió a detener y me volví a mirar. Creo que sí sentí miedo, sí sentí que fuera de la nave, que es pues es un artefacto aparentemente seguro, la vulnerabilidad ante la inmensidad del océano pues es más grande que lo vemos en nuestro control. Sí. Creo que es el momento más fuerte que he vivido, además de que vi otras emociones cuando me tocó bucear y algunas cosas, pero haber visto ese animal de 18, quizá 20 metros, me, me impactó y dejó huella. Y cada que visito o que voy de viaje o de vacaciones y veo al mar, por así repetición sencilla, viene a mi mente ese recuerdo. Y justamente por lo que mencionas de que hay ciertas situaciones que salen de nuestro control, hay ocasiones que no las procesamos y las vamos cargando alrededor de nuestra vida. Justamente es un tema que he leído en tu libro Aprendiendo a Perdonarme, entonces me gustaría que nos contaras cómo abordas este tipo de temas. Efectivamente, todos tenemos experiencias que quizás las veamos positivas o negativas, y un elemento clave por el cual me decidí a escribir este libro, Aprendiendo a Perdonarme, es el entender que toda situación debe de ser procesada. Si es positiva, digerirla, aceptarla y a partir de ese momento tener un crecimiento. Si es negativa, igualmente procesarla, aceptarla, entenderla y entender cómo debe de ser nuestro proceso de cambio a partir de esa vivencia, de esa experiencia y de esa situación que quizás se presentó
o que yo busqué. La verdadera realidad en las emociones implica que tengamos aceptación en lo que ha sucedido y en lo que está por venir. Mi comentario de invitación a leer el libro Aprendiendo a Perdonarme es el comprender que más que perdonar a los demás es perdonarse a uno mismo, es atender esas situaciones en nuestro día a día. Y si yo identifico algo que me esté atando, que me esté frenando bajo algo duro que viví, creo que vale la pena analizarlo para comenzar a soltar y liberarte de ese fuerte peso que te da el no haberte dado cuenta de lo que traías cargado y que quizá es momento de sentirte más ligero. Justamente hay personas que viven este tipo de crisis en el ámbito profesional. Quizá una mal gestión de liderazgo, algún duelo profesional donde tuvieron que vivir una transición y no tienen bien procesado justamente el duelo de ese cambio. ¿Cómo manejas este tipo de temas en tus sesiones de coaching y mentoring? Extraordinaria pregunta. En primer lugar, yo diría que nuestros momentos son de decisiones. Quizá lo entendemos muy tarde o lo entendemos ya después de años y de manera natural viene el reproche o el reclamo, ¿por qué no hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no acepté? ¿O por qué no rechacé? Una de las características que yo atiendo en mis sesiones de coaching es que la persona comprenda que el verdadero reto es entender cómo estamos evolucionando y cómo esas situaciones que se presentan debemos de tener ese momento de pausa para tomar la decisión adecuada. Una de las técnicas que sugiero es, ante todo lo que te pregunten, la primera respuesta a pensar es no. Eso te da la pauta, quizá segundos, quizá unas horas, en ocasiones son días o semanas, en donde te das permiso para en diferentes procesos emocionales visualizar ese panorama de una decisión, sobre todo cuando es trascendental, quizá un compromiso matrimonial, quizá un compromiso con un empleo, quizá el emprender un negocio, quizá el trabajar como freelance, quizá el ponerte de acuerdo con tu pareja para encargar un bebé, no lo sé, todo aquello que va a marcar una pauta en tu vida, darte la oportunidad para que esos momentos te permitan, así como cuando vamos conduciendo en el auto y de repente se empaña el vidrio, en donde puedas tomar un Kleenex, limpiarlo y ver con mayor claridad. En el momento en que ya te diste esos diferentes momentos, en donde ya consultaste con un mentor, con un coach, con algún asesor, te dé la pauta para sentirte en confianza y dar ese gran paso. Y quiero cerrar en esta pregunta. Quizá después de los años, regresando hacia atrás, esos pequeños momentos que fueron insignificantes, ahora son cruciales por lo que hiciste o por lo que realizaste. Y nos puede pasar en estos momentos. Quizá hay situaciones en donde yo las veo rutinarias, pero más adelante va a ser un proceso de impacto y de resoluciones para el tiempo futuro. El único que existe es el presente. Por lo tanto, si nuestra decisión de repente es no, debemos de estar conscientes que podemos cambiar de alternativa, a menos que sea una situación específica. Sería mi comentario. Muy bien. Y justamente adentrándonos en este tema que son una de las habilidades más solicitadas en el mundo industrial y empresarial, la toma de decisiones. ¿Tú consideras que fue algo que se forjó en tus años siendo marino? Esto considerando que en alta mar pues la toma de decisiones es algo que tiene que ser urgente e inmediato, o más bien consideras que a lo mejor el haber vivido ese tipo de crisis te hizo desarrollar la habilidad para el mundo profesional y ahora que eres coach y mentor? Mi opinión y mi percepción es que nuestro carácter se forja en los primeros 6 años. A los 11 va a depender mucho de quién te acompañe, tíos, padres, hermanos.
Y de los 11 en adelante es donde te empiezas a dar cuenta y empiezas a practicar con ese temple y con esa decisión personal. Y empiezas a trabajar en la parte de descubrir y descubrirte. Mi disciplina de niño estuvo muy acompañada de familia cercana. Mis abuelos, mis tíos fueron muy exigentes conmigo. Trabajaban mucho en los modales, en las costumbres. Entonces eso me forjó a tener una línea por seguir. Segundo, me considero una persona muy inquieta. Siempre mi padre, en paz descanse, me decía, no te quedes con respuestas que no te den la solución que tú esperas. Entonces yo preguntaba y no me daban las respuestas y buscaba y buscaba y buscaba. Entonces, estando en la Marina hay situaciones adversas como no las vivimos quizá en tierra, como no las vivimos en nuestro ambiente natural, y la solución tiene que existir. No existe la palabra NO. Ahí tienes que entender que la respuesta a tu situación adversa está en ti y que tienes que trabajar por ello. Quizá pasan horas, días en donde estás trabajando, y el trabajar en equipo con una tripulación, el compartir ese conocimiento, en donde quizá en tierra es una relación natural. Cuando estás en el mar, cuando estás en una situación adversa, como imán todos nos unimos y todos trabajamos forjando una solución. Siempre he recomendado que cuando se nos presente un problema, una crisis, lo mejor es tomar una pausa, calmarnos y a partir de eso emprender en ese proceso de tomar una decisión. Tomar una decisión depende de ti, de cómo estás conectado contigo mismo antes de decir sí o no. Y en este lado de tomar la decisión a veces de ir por un sí o un no, en alguno de tus libros como es Mindset en Acción y Top Mindset, hablas sobre estas circunstancias en el que las oportunidades a veces pasan frente a nosotros y no las percibimos o no las vemos por otras cuestiones que tenemos procesando. Entonces, en este mismo lado, ¿tú cómo invitas a las personas a poner atención en las oportunidades que hay en el día a día? Dentro de mis sesiones de mentoría, en gran parte proceso el que la persona tiene que tener una conexión primero consigo mismo. Tener esa conexión conmigo mismo es el atender mis formas de cuidarme. Uno de ellos es la actividad física. Estoy convencido que la actividad física te ayuda a tomar mejores decisiones, a ver las formas en cual te desempeñas de una manera diferente, a comprender las situaciones adversas y darte el tiempo para poder procesarlas. La segunda es cómo está tu alimentación, tu descanso. Y el tercer elemento es cómo están tus relaciones con los demás. Esto yo lo complemento, cómo está tu inteligencia emocional hacia adentro y cómo la procuras hacia afuera. En el momento en que se cumple esa aceptación de ti mismo y ese deseo de dónde estás y por qué estás ahí, existe un compromiso para seguir adelante. Con frecuencia atiendo personas que quieren cambiar de empresa, personas que quieren cambiar de una carrera que tienen a otra, y la primera pregunta que yo le digo es, pregúntate el para qué, más que el por qué, más que el ganar dinero, más el que tener un mejor ingreso, un mejor estatus. Pregúntate para qué, que eso que quieres alcanzar lo quieres hacer tuyo. Y eso que quieres hacer tuyo, ¿cómo te vas a sentir en el momento en que ya lo tienes frente a ti? Que has creado una evolución en tu forma de pensar, de actuar y de hacer con tus manos. Esa construcción, ese aporte, esa entrega, cuando la vives desde el corazón, se nota hasta en tus ojos, en tu vista. Voy a decir aquí un truco que aplico con frecuencia. Cuando hago una pregunta sobre una creencia limitante o sobre una situación en donde el mentí no acepta, trato de observar su pupila. Cuando su pupila se abre, la persona acepta el reto, pero cuando su pupila no manifiesta una alteración, quiere decir que no estoy logrando yo, como mentor,
hacer ese clic. Te invito a que consideres la aceptación. Nada en la vida es a fuerza. Si estás tomando un café, siéntete a gusto. Si estás leyendo un libro, escucha tu respiración. Y si vas a demostrar amor desde tu corazón, escucha tu pulso y tu temperatura interna. Gran parte de nuestro proceso de vida está en dar lo que quiero y tener claro por qué acepto ese compromiso. Para terminar, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías a las personas que en este momento están pasando por una crisis profesional? Quizá jóvenes que van egresando de la universidad, que desconocen totalmente cómo manejarse, personas que han sido despedidos, que no saben hacia dónde dirigirse, o también personas de más de 50 años donde encuentran a lo mejor que ya hay un poco más de limitaciones para algunas empresas, que creen que la vida ya se cerró para ellos. ¿Qué les dirías? Lo voy a decir con dos parábolas y la tercera va a ser con una reflexión personal. Primero, hubo un rey que siempre se le presentaban problemas en su gestión y hubo una situación en donde él se sentía harto de estar siempre con situaciones adversas. Y le dijo a sus consejeros, les dijo, quiero que me consigan la receta para ya no enfrentar problemas. Pasaron semanas, meses, y le presentaban a varias personas enfrente de él y le decían, él tiene la solución, él tiene la solución, y la realidad es que ninguno llegaba a satisfacer eso que pedía el rey. Hasta que hubo una persona de apariencia humilde que pedía hablar con el rey. Y le dijeron al rey, una persona ahí que parece que pues no debería estar aquí, pero él insiste en que quiere hablar con usted y dice que tiene la solución para sus problemas. En el momento en que lo acepta y él se presenta ante el rey, lo único que le dice, permítame regalarle un anillo y se lo va a poner. Pero cuando tenga un problema, una situación adversa, lo que le voy a pedir es que se quite el anillo y lea lo que dice en él. Entonces el Señor dijo, ¿cuánto quieres que yo no me dé nada? No necesito nada. A pesar de que se veía humilde, él decía que no necesitaba nada. Le dio el anillo, se lo puso el rey, y cuando le presentó la primera situación, que no tardó mucho, quizá horas, que se empezó a alterar el rey, recordó lo que le había dicho la persona que le dio el consejo, se quitó el anillo y vio lo que decía adentro. Y esto es transformador. Lo que decía dentro del anillo era, también esto pasará. Si estás en una situación adversa, así como una tormenta en un barco, aguanta. Si estás en una situación de crisis, ten calma. Esa situación te debe de forjar. Perdiste tu empleo, analiza qué sucedió, qué hiciste, quizá, o qué dejaste de hacer que te llevó a esa situación. ¿Qué sucedió que no está en tu control y que se presentó? El estar aquí consciente de lo que sucedió te da la pauta a entender que esta tristeza, esta crisis, esta depresión pasará. Así como cuando a algunos nos ha tocado estar en una situación o bien de separación o de pérdida de algún ser querido, se debe de vivir el momento del duelo. Entender que ese duelo nos da una baja en nuestras emociones, en nuestra situación mental, de salud, de alimentación, pero ese proceso tiene que seguir y empiezas a trabajar hacia la aceptación. El proceso es necesario vivirlo, es necesario atenderlo. Y quiero cerrar con una segunda parábola. La segunda habla de las estaciones del año. Existe la primavera, en donde todo es bello. Existe el verano, hermoso. Existe el otoño, en donde hay desprendimiento, en donde las hojas cumplieron su objetivo y tienen que caer. Y existe el invierno, en donde se da la renovación. Tuve la oportunidad de
hace algunos años viajar a Estados Unidos y son unos bosques extraordinarios, que por cierto me dio una alergia en mis ojos que tengo muy presente, en donde me tocó verlo en verano y unos árboles enormes, unas vistas increíbles, pero me tocó verlo en invierno, algo completamente diferente. Y lo que te invito a entender es que el invierno tiene un propósito. El propósito del invierno es la renovación. Entonces, ¿qué estás haciendo para llegar a esa renovación? Más que estar forzando el que no se dé esa renovación, acéptala. Si es necesario, aíslate un poco, resguárdate, haz tu propio análisis de sumas y restas y a partir de eso, emprende. Cuando sales de esa aceptación, vas a liberarte más fuerte que antes de llegar a esa estación del año. Es importante tener un mentor, es importante tener una persona de confianza en donde no tengas que buscar apariencias, no tengas que ocultar comentarios que necesitan salir. Puede ser en sesiones de acompañamiento, algunos lo hacen con sacerdotes, algunos lo hacen con psicólogos, algunos con coaches, con mentores. Si lo puedes hacer tú solo, adelante. Mi sugerencia es, hazte acompañar de alguien para que te ayude en esa liberación. Es como algo que está en una jaula y necesita salir, pero quizá no has encontrado la llave para abrir la puerta.